Había una vez un pueblo próspero en la tierra de Israel. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Rodeado de campos fértiles y ciudades bulliciosas, parecía tenerlo todo: riquezas, seguridad y una herencia espiritual invaluable. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente prosperidad, se escondía una verdad inquietante. A pesar de su abundancia material, el pueblo sufría de una hambruna invisible, una escasez que ni el oro ni los manjares podían saciar. Era el hambre de la palabra de Dios. El profeta Amós, enviado por el Señor, se presentó ante las puertas de la ciudad con un mensaje urgente. Sus palabras resonaron con la fuerza de una advertencia divina en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero el pueblo, ocupado en sus negocios y placeres, desoyó la advertencia. Continuaron sus festivales y sacrificios, convencidos de que su religión superficial bastaba para aplacar a Dios. Día tras día, Amós caminaba por las calles proclamando la verdad, recordándoles que su seguridad era una ilusión si no volvían su corazón hacia el Señor. Buscaréis la palabra y no la hallaréis, decía con voz temblorosa. Pero los sacerdotes y líderes lo miraban con desdén. Preferían escuchar mensajes de prosperidad y éxito, predicaciones que los hicieran sentir cómodos en su pecado. La verdadera enseñanza de la palabra había sido reemplazada por discursos complacientes y vacíos. Las personas iban de ciudad en ciudad, de santuario en santuario, buscando una palabra que calmara su inquietud. Cruzaban desiertos espirituales, preguntando a falsos profetas, pero en lugar de encontrar vida, solo hallaban palabras huecas y mentiras reconfortantes. El hambre por la verdad los impulsaba a buscar, pero sin dirección, porque habían rechazado la voz del único Dios verdadero. Dentro de este pueblo había un pequeño remanente, hombres y mujeres que aún recordaban los días cuando la palabra del Señor era proclamada con autoridad. Ellos se reunían en secreto, abriendo los pergaminos y clamando a Dios por misericordia. Sabían que la advertencia de Amós era real y que debían volver a los caminos antiguos. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, se repetían unos a otros, citando las antiguas escrituras. Pero los días oscuros llegaron como una tormenta inesperada. Las naciones enemigas invadieron, el templo fue destruido, y los príncipes fueron llevados cautivos. En medio de la desolación, la gente clamó por una palabra del Señor, pero ya no había profetas. La voz de Dios se había apartado, y ahora el verdadero hambre los consumía. En su desesperación, recordaron las palabras de Amós en su libro En Amós, capítulo 8, versículo 12. Correrán de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta historia es un reflejo de nuestros tiempos. Vivimos en una era donde la palabra de Dios es accesible como nunca antes. Biblias en múltiples versiones, sermones en línea, libros, estudios teológicos y devocionales a nuestro alcance. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, hay una crisis espiritual. Muchos buscan respuestas en lugares equivocados, persiguiendo mensajes de bienestar y éxito, mientras la verdad eterna de Dios es ignorada. La profecía de Amós se está cumpliendo ante nuestros ojos.
la predicación centrada en Cristo está siendo reemplazada por discursos motivacionales y humanistas. La gente corre de iglesia en iglesia, de predicador en predicador, buscando algo que les satisfaga temporalmente, pero su alma sigue hambrienta. El enemigo ha sembrado confusión, y muchos han cambiado la verdad por enseñanzas agradables, pero carentes de vida. Sin embargo, al igual que en los días de Amós, Dios siempre tiene un remanente fiel. Aquellos que anhelan su palabra con sinceridad, la encontrarán. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Hoy es el tiempo de volver a la palabra, de buscar a Dios de todo corazón y de proclamar su verdad con valentía. ¿Cómo podemos responder a esta advertencia profética? Primero, debemos humillarnos ante Dios y reconocer nuestra necesidad de su verdad. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku. And it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. No podemos conformarnos con un evangelio superficial. Debemos sumergirnos en la Escritura con seriedad y dedicación. Segundo, necesitamos orar por discernimiento para no ser engañados por falsas doctrinas. Finalmente, es vital compartir el mensaje genuino del Evangelio con otros, recordando que la palabra de Dios es el único alimento que satisface verdaderamente el alma. La historia de Israel nos enseña que ignorar la voz de Dios tiene consecuencias devastadoras. Pero hoy, aún estamos a tiempo de volvernos a Él. Que no seamos encontrados corriendo de un lado a otro, buscando respuestas donde no las hay, sino que seamos aquellos que se aferran a la palabra y la viven cada día. La profecía de Amós es un llamado urgente a despertar, a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día para decidir si seguiremos hambrientos de la verdad o si permitiremos que Dios llene nuestra vida con su palabra eterna. La elección está en nuestras manos. La profecía de Amós sobre el hambre de la palabra de Dios nos presenta una lección profunda y relevante para nuestros días. En un mundo donde la información abunda, la verdadera sabiduría espiritual escasea. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestra vida diaria para estar preparados en estos tiempos críticos. El pasaje de Amós, capítulo 8, verso 11 al 12, habla de un tiempo en el que las personas buscarán desesperadamente la verdad de Dios, pero no la encontrarán. Esta advertencia resuena poderosamente en nuestra realidad actual, donde el entretenimiento y las distracciones del mundo han desplazado la centralidad de la palabra en la vida de muchos creyentes. La proliferación de doctrinas superficiales, filosofías humanas y un evangelio centrado en el bienestar material han llevado a una generación espiritualmente desnutrida. Aunque la Biblia está al alcance de todos, pocos la estudian con devoción y seriedad. Para aplicar esta lección a nuestra vida, es crucial desarrollar una disciplina constante de estudio bíblico, oración y búsqueda sincera de Dios. En tiempos de incertidumbre, necesitamos anclar nuestra fe en la verdad eterna de la Escritura. La lectura regular de la palabra no solo fortalece nuestra fe, sino que nos equipa para discernir entre la verdad y el error en medio de un mundo lleno de falsedad. El salmista declara en el Salmo 119, verso 105: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, recordándonos que solo la palabra de Dios
puede guiarnos con seguridad. Además, esta profecía nos desafía a examinar el contenido que consumimos y cómo éste influye en nuestra relación con Dios. En un tiempo donde las redes sociales y los medios digitales nos bombardean con información, debemos ser intencionales en priorizar el alimento espiritual genuino. La búsqueda de la verdad requiere esfuerzo y dedicación, pero la recompensa es una relación más profunda con Dios y una vida alineada con su propósito. Otra aplicación fundamental de esta profecía es la necesidad de compartir la palabra con otros. La escasez de la predicación bíblica auténtica no solo afecta a los creyentes, sino que también priva al mundo de conocer el mensaje de salvación. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad, compartiendo la verdad de Dios con amor y valentía. Jesús nos llama a ser testigos fieles de su evangelio y a proclamar su mensaje en todo tiempo y lugar. También debemos estar atentos a los peligros de la complacencia espiritual. Muchas veces caemos en la trampa de la rutina y nos conformamos con una vida cristiana superficial. La profecía de Amós nos advierte sobre las consecuencias de un corazón alejado de la verdad de Dios. Es necesario buscar una relación vibrante y activa con el Señor, priorizando la oración, la comunión con otros creyentes y la obediencia a su palabra. En el contexto de la Iglesia, esta profecía nos llama a un despertar espiritual. Pastores y líderes tienen la responsabilidad de regresar a la enseñanza fiel de las Escrituras, dejando a un lado la búsqueda de popularidad o relevancia cultural. La Iglesia debe ser un refugio donde la verdad de Dios se enseñe con fidelidad y poder, preparando a los creyentes para los tiempos difíciles que vendrán. Finalmente, esta profecía nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de Dios con todo nuestro corazón. La hambruna espiritual que se avecina es una llamada de atención para que volvamos a los fundamentos de nuestra fe, reconociendo nuestra necesidad de Dios y su palabra. No debemos esperar a que la escasez sea evidente. Hoy es el día para buscar a Dios con fervor y entrega. En conclusión, la profecía de Amós nos desafía a priorizar la palabra de Dios en nuestra vida, a compartirla con otros y a prepararnos para los tiempos venideros con un corazón firme y decidido. Solo aquellos que buscan sinceramente a Dios serán saciados en medio de la escasez espiritual. Que esta advertencia nos motive a acercarnos más a Dios, depender de su palabra y vivir con integridad en un mundo necesitado de su verdad. ¿Alguna vez has sentido que algo no está bien en tu hogar? Ruidos extraños en la noche, sombras que se mueven en los rincones o una sensación de temor inexplicable cada vez que cruzas la puerta. Quizás has notado que las discusiones aumentan sin motivo aparente o que la paz de tu hogar ha desaparecido. Si te has identificado con alguna de estas situaciones, podría ser señal de una influencia espiritual negativa en tu casa. La Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que buscan robar la paz y la bendición de nuestros hogares, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero no tienes por qué vivir en miedo. Hoy te revelaremos las 3 señales más comunes que indican que tu casa necesita liberación, y lo más importante, cómo puedes tomar autoridad en el nombre de Cristo para restaurar la paz en tu hogar. Prepárate para descubrir cómo detectar estas influencias malignas y aprender las herramientas bíblicas para combatirlas. No te vayas, porque esta información podría transformar tu vida y la de tu familia. Es hora de reclamar tu hogar para Dios. Había una vez una familia que se mudó a una nueva casa con la esperanza de comenzar una nueva vida. Sin embargo, pronto comenzaron a notar cosas extrañas, ruidos inexplicables en la noche, sombras que se movían en los rincones oscuros y una sensación de opresión que se hacía más intensa cada día. Las discusiones entre ellos aumentaban sin razón aparente y la paz parecía haber abandonado su hogar. Lo que no sabían era que, sin darse cuenta, habían entrado en un lugar donde puertas espirituales habían sido abiertas en el pasado. La Biblia nos advierte sobre la realidad del mundo espiritual. Efesios capítulo 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces, las perturbaciones en nuestros hogares pueden tener una raíz espiritual, causada por pecados pasados, prácticas de ocultismo, o incluso objetos que han sido consagrados a fuerzas malignas. Jesús mismo se enfrentó a la realidad de los demonios en varias ocasiones. En Marcos capítulo 5, vemos cómo un hombre poseído por una legión de demonios vivía entre tumbas, atormentado día y noche. Cuando Jesús llegó a Gadara, los demonios le rogaron que no los echara fuera de la región, demostrando que estas entidades son territoriales y buscan dominar lugares específicos. De la misma manera, hay hogares en los que la presencia de espíritus malignos puede sentirse de manera tangible. Para saber si tu hogar necesita liberación, hay 3 señales claras que debes identificar. La primera es la presencia de manifestaciones sobrenaturales, como ruidos inexplicables, sombras que se mueven sin causa aparente o sensaciones de miedo irracional. La segunda señal es la falta de paz en el hogar, discusiones constantes, enfermedades inexplicables y una atmósfera de tensión que no se disipa fácilmente. La tercera señal es la presencia de insomnio, pesadillas recurrentes o una sensación de opresión al intentar orar o leer la Biblia. Cuando una familia experimenta estas señales, es crucial examinar el pasado de la casa y los objetos dentro de ella. Muchas veces, los demonios encuentran acceso a través de prácticas como la brujería, la idolatría, la presencia de amuletos o incluso por pecados no confesados. En Hechos capítulo 19 se menciona que los creyentes en Éfeso, al convertirse a Cristo, quemaron sus libros de magia, mostrando la importancia de deshacerse de cualquier objeto que pueda ser un punto de contacto con las tinieblas. Si has identificado alguna de estas señales en tu hogar, no debes temer, porque en Cristo Jesús tenemos la autoridad para echar fuera toda obra del enemigo. La clave para la liberación comienza con la entrega total a Dios. Santiago, capítulo 4:7, nos dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Es crucial asegurarnos de que Cristo es el Señor de nuestras vidas y de nuestra casa. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. El siguiente paso es la oración de liberación. Con autoridad en el nombre de Jesús, debemos reprender toda presencia maligna y ordenar que se marche. Jesús dijo en Marcos capítulo 16:17: En mi nombre echarán fuera demonios. Además, llenar nuestro hogar con la palabra de Dios, alabanza y oración constante es esencial para mantenerlo libre de la influencia del enemigo. La familia que mencionamos al principio de esta historia
después de meses de luchar con los extraños sucesos en su hogar, buscó la guía de un pastor. Este les enseñó a orar fervientemente, a consagrar su casa a Dios y a deshacerse de cualquier objeto que pudiera estar atrayendo la presencia maligna. Con el tiempo, la paz volvió a su hogar y experimentaron la libertad que solo Cristo puede dar. Un aspecto fundamental de la liberación espiritual es mantener la santidad en el hogar. La Biblia nos advierte en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, que cuando un espíritu inmundo sale de una persona o lugar, vuelve con otros 7 peores si encuentra el lugar desocupado. Por lo tanto, es vital no solo limpiar la casa, sino llenarla con la presencia de Dios a través de la oración diaria, la lectura de la Biblia y la adoración constante. Otro paso importante es romper con cualquier maldición generacional que pueda estar afectando el hogar. En Éxodo 25, Dios advierte que las iniquidades de los padres pueden pasar a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La liberación requiere arrepentimiento genuino, declaración de la palabra de Dios sobre la familia y la decisión firme de vivir en santidad. Al llenar nuestro hogar con la presencia de Dios, debemos asegurarnos de eliminar cualquier objeto que pueda estar sirviendo como un punto de contacto con el mundo espiritual de las tinieblas. Objetos como amuletos, talismanes, imágenes relacionadas con prácticas ocultistas o libros de esoterismo deben ser desechados. Hechos 19:19 nos relata cómo los nuevos creyentes quemaron sus libros de magia al aceptar a Cristo. Finalmente, una de las armas más poderosas que tenemos es la adoración. La presencia de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En el segundo libro de Crónicas 20:22 nos enseña que cuando el pueblo de Israel alababa a Dios, sus enemigos eran derrotados. Proclamar la palabra de Dios, llenar el hogar de música cristiana y vivir en santidad transformará el ambiente espiritual de nuestro hogar. Así como Jesús trajo libertad al Gadareno, Él puede traer libertad a tu hogar. No permitas que el enemigo tome control de tu casa. Toma la autoridad que Cristo te ha dado y proclama su nombre con fe y confianza, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El tema de la influencia espiritual en nuestros hogares es algo que no debemos tomar a la ligera. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual es tan real como el físico y que los ataques del enemigo pueden manifestarse de diferentes maneras en nuestra vida cotidiana. A lo largo de la historia, vemos cómo el enemigo ha intentado infiltrarse en las familias para robar la paz, la unidad y la presencia de Dios. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar esta realidad? La historia de Josué nos da una lección poderosa sobre la importancia de consagrar nuestro hogar al Señor. En Josué 24:15, él declara: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta decisión no solo implicaba una confesión de fe, sino un compromiso diario de mantener su hogar libre de influencias ajenas a Dios. Hoy, también debemos tomar esa postura firme y evaluar qué tipo de influencias hemos permitido en nuestras casas. Muchas veces, sin darnos cuenta, abrimos puertas espirituales a través de nuestras decisiones. La participación en actividades que desagradan a Dios, la presencia de objetos con connotaciones ocultas o incluso la falta de oración y lectura bíblica pueden ser invitaciones indirectas a la opresión espiritual. Proverbios 4:23 nos exhorta: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Esto también se aplica a nuestro hogar, ya que debemos ser diligentes en proteger el ambiente espiritual de nuestra casa. Es importante entender que la liberación de nuestro hogar no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo de mantenernos en comunión con Dios. La oración constante, la lectura de la palabra y la alabanza son herramientas poderosas para mantener nuestra casa llena de la presencia de Dios. Filipenses 4:6-7 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando una familia decide buscar a Dios en unidad, el enemigo pierde terreno. En Mateo 18:20, Jesús nos dice:
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esto nos recuerda que, como familia, tenemos el poder de invocar la presencia de Dios y ver cambios significativos en nuestro hogar. Además, debemos estar atentos a los frutos que se manifiestan en nuestra casa. Gálatas 5, 22 al 23 describe los frutos del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si estos frutos no están presentes, es posible que algo esté bloqueando el mover de Dios en nuestro hogar, y debemos actuar en consecuencia. En la vida actual, enfrentamos constantes distracciones y ataques que buscan alejarnos de la voluntad de Dios. La tecnología, el entretenimiento y la cultura moderna a menudo introducen filosofías y estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Es fundamental que filtremos lo que permitimos entrar en nuestro hogar, asegurándonos de que todo esté alineado con los principios divinos. Aplicar estas enseñanzas espirituales a nuestra vida diaria implica tomar decisiones conscientes. Desde la música que escuchamos, los programas que vemos, hasta las conversaciones que tenemos, todo debe reflejar nuestra fe y compromiso con Dios. Es un llamado a vivir de manera intencional, recordando que nuestro hogar debe ser un santuario donde la presencia de Dios sea bienvenida en todo momento. ¿Sabías que Estados Unidos está enfrentando una de las crisis más graves de su historia y pocos están hablando de ello? Lo que está ocurriendo no es solo una lucha política o económica, sino una batalla espiritual que está poniendo en peligro el futuro de la nación. Mientras las noticias se centran en las elecciones, las tensiones sociales y los conflictos internacionales, hay una verdad oculta que debemos conocer. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estados Unidos, una nación fundada bajo principios cristianos, ha ido alejándose de sus cimientos espirituales. La eliminación de la oración en las escuelas, la aprobación de leyes contrarias a la palabra de Dios y el alejamiento de Israel son solo algunos de los signos de este declive. ¿Podría esto estar atrayendo el juicio de Dios sobre la nación? Hoy exploraremos el gran peligro que se avecina y lo que la Iglesia debe hacer antes de que sea demasiado tarde. Veremos cómo las decisiones actuales están cumpliendo profecías bíblicas y cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar los desafíos venideros. No te pierdas esta importante revelación, porque en medio de la incertidumbre, Dios nos llama a estar alerta y a tomar acción. Quédate hasta el final de este video y descubre cómo puedes ser parte del cambio y la intercesión por esta nación. Había una vez una nación poderosa, fundada sobre principios sólidos de fe y justicia, donde la oración era una parte integral de la vida diaria. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Estados Unidos, desde sus inicios, fue un país que proclamó su confianza en Dios, con el lema «En Dios confiamos», grabado en su moneda. Pero hoy, esta gran nación enfrenta una encrucijada espiritual sin precedentes. La sociedad ha comenzado a alejarse de sus cimientos, adoptando valores que contradicen la palabra de Dios, y las consecuencias espirituales son cada vez más evidentes. La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estados Unidos no solo enfrenta desafíos políticos y sociales, sino una guerra espiritual que busca debilitar su influencia como nación cristiana. Así como en los tiempos bíblicos, cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y sufrió las consecuencias, hoy vemos a esta nación enfrentando decisiones que podrían traer juicio sobre ella. Un ejemplo poderoso de advertencia y esperanza
lo encontramos en la historia de Nínive. La ciudad de Nínive era un lugar lleno de corrupción y maldad, pero Dios, en su infinita misericordia, envió al profeta Jonás para advertirles del juicio inminente. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, proclamó Jonás en Jonás 3:4. Sorprendentemente, el pueblo escuchó, se humilló y clamó a Dios en arrepentimiento, y Dios los perdonó. Este relato es una poderosa lección para nosotros hoy. Si una nación se arrepiente, Dios es fiel para perdonar y restaurar. Estados Unidos, al igual que Nínive, está en un punto crítico. A pesar de su pasado basado en la fe, ha ido aprobando leyes que desafían abiertamente la voluntad de Dios. La eliminación de la oración en las escuelas, la promoción de ideologías contrarias a la palabra de Dios y el alejamiento de Israel son solo algunas de las decisiones que han conducido al país por un camino peligroso. Romanos 1:18 nos advierte que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El enemigo sabe que su tiempo es corto y está apresurando sus planes para traer confusión y caos. Utiliza a líderes y sistemas políticos para establecer una plataforma que facilitará la llegada del anticristo, un gobernante que se opondrá a todo lo que es de Dios. La Biblia nos dice en la segunda epístola a los tesalonicenses 2:3-4 que no venga el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estados Unidos, por su influencia mundial, juega un papel crucial en este escenario profético. Pero, ¿qué podemos hacer como creyentes? La Biblia nos llama a interceder por nuestra nación. En el segundo libro de Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios no está buscando soluciones políticas, sino un corazón arrepentido que le busque con sinceridad. Así como en los tiempos de Nínive, hoy en día Dios está enviando advertencias a través de eventos naturales, conflictos y crisis económicas. No podemos ignorar estas señales. Debemos actuar con urgencia, fortaleciendo nuestra relación con Dios, compartiendo el Evangelio y clamando por un avivamiento genuino. A pesar del panorama oscuro, hay esperanza. Jesús nos advirtió en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La creciente apostasía y el alejamiento de Dios son señales claras de que Cristo viene pronto. La Iglesia debe estar alerta, fortalecida en la fe y preparada para lo que viene. El tiempo de actuar es ahora. Como creyentes, debemos levantarnos en oración, proclamar la verdad con valentía y no conformarnos con los patrones de este mundo. La batalla espiritual es real, pero en Cristo tenemos la victoria. No permitamos que el enemigo gane más territorio. Levantemos nuestras voces y clamemos por la restauración de nuestra nación. Estados Unidos aún tiene la oportunidad de volver a Dios, pero el tiempo se agota. Si la Iglesia toma su papel con seriedad y se mantiene firme en la verdad, podrá ser luz en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿responderemos al llamado o permitiremos que el juicio de Dios caiga sobre nuestra nación? Es hora de despertar, de buscar a Dios con un corazón sincero y de vivir conforme a sus principios. Tal como Jonás proclamó arrepentimiento en Nínive y vieron la misericordia de Dios, así también debemos proclamar su verdad en nuestra generación. Que no seamos encontrados dormidos, sino vigilantes y preparados para el regreso de nuestro Señor. La situación actual de Estados Unidos nos deja una lección espiritual profunda que no podemos ignorar. A medida que esta nación enfrenta una crisis moral y espiritual, los creyentes debemos reflexionar sobre cómo podemos aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas y comunidades. Dios nos llama a estar alertas y preparados, porque lo que sucede en esta nación
no es solo un conflicto político, sino una batalla espiritual que tiene consecuencias eternas. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de naciones que enfrentaron crisis similares. La historia de Israel es un reflejo de lo que sucede cuando un pueblo se aleja de Dios. En Jueces 2:10 al 12 leemos: Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. E hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Esto nos recuerda que cuando una nación se aparta de sus principios divinos, inevitablemente cae en la decadencia moral y en la esclavitud espiritual. Hoy, Estados Unidos enfrenta una situación similar. Leyes que desafían abiertamente la palabra de Dios, la promoción de ideologías anticristianas y el rechazo de los valores fundamentales están llevando a esta nación a una situación peligrosa. Romanos 1:28 nos advierte: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es una advertencia seria para cualquier sociedad que elige rechazar a Dios y vivir según sus propios deseos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios siempre deja un remanente fiel. La Iglesia tiene un papel crucial en este tiempo. Debemos recordar que somos la luz del mundo y la sal de la tierra en Mateo 5:13 al 14. En lugar de ser espectadores pasivos, estamos llamados a interceder, evangelizar y ser agentes de cambio en nuestras comunidades. La oración es nuestra primera línea de defensa. En el segundo libro de Crónicas 7:14, Dios nos da una promesa clara: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Aplicar esta lección a nuestra vida diaria implica tomar decisiones valientes y firmes. Debemos analizar nuestras prioridades, asegurarnos de que estamos alineados con la voluntad de Dios y no ceder ante las presiones del mundo. Debemos educar a nuestras familias en los caminos del Señor, compartir el Evangelio con valentía y mantenernos firmes en la verdad, sin importar cuán impopular pueda ser. Por otro lado, también debemos estar atentos a las señales proféticas. La creciente apostasía, el desmoronamiento de valores morales y el rechazo de Dios son claras indicaciones de que nos acercamos a los tiempos finales. Lucas 21:28 nos exhorta: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En conclusión, la situación de Estados Unidos es un llamado de atención para todos los creyentes. No es momento de temer, sino de actuar con fe y determinación. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios, vivir en santidad y proclamar su verdad con amor y valentía. La pregunta es: ¿estaremos preparados para enfrentar estos desafíos con la fe puesta en Cristo? Ahora es el tiempo de levantarnos y brillar en medio de la oscuridad.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Sabemos que el tema que hemos tratado es de suma importancia y que requiere de nuestra reflexión y acción como creyentes. Dios nos ha dado una oportunidad para interceder por nuestra nación y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que edifica tu vida espiritual. Dale me gusta a este video si fue de bendición para ti y compártelo con tus amigos y familiares para que juntos podamos ser luz en medio de la oscuridad. Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber tu opinión y orar por tus peticiones. Recuerda que la oración y la unidad son herramientas poderosas en las manos de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente y recuerda que Cristo viene pronto.